Bendiciones, muy buenas noches para todos. La gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. En esta hermosa noche que el Señor nos regala, bendigo a todos los que se conectan y a los que van a ver este video después. Permítame hacer una oración. Amante Padre Celestial, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, reconocemos tu majestad, tu gloria, tu poder. Venimos delante de ti en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, a través de quien somos aceptos delante de ti, Señor. Queremos entregar este espacio de tiempo quienes apartamos este tiempo para poder estudiar tu palabra y solicitamos tu ayuda. Necesitamos tu ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Permite, Padre Celestial, que por tu Espíritu Santo nuestra mente sea iluminada y podamos recoger y aplicar aquellas cosas prácticas de tu palabra, que no sea solamente una disertación teórica de tu palabra, sino que sea aplicativa para nosotros. Permite, Señor, que en mi boca haya palabra sencilla, pero precisa, y también con unción de tu Espíritu. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados y amadas, todos los que se conectan a esta hora, hoy no los saludo porque al final voy a hacer un saludo, pero hoy tengo la cámara, no la cámara frontal, entonces no me estoy viendo, porque aquí tenemos y quise hacer un pequeño esquema en el tablero, porque la perícopa que nos corresponde en esta noche es sobre la narración del diluvio. Por lo tanto, voy a leer todo el pasaje, nos cubre el capítulo 7 y el capítulo 8. Y pues el pasaje es muy sencillo de comprender, solamente ajustar algunos números, que es lo que tenemos aquí, para tener una idea de cuánto tiempo pasaron en el arca. Entonces voy a leer la bendita y santa palabra del Señor. Dijo luego, capítulo 7, verso 1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo y a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo,
y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvias sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres, según sus especies, y todos los animales domésticos, según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y de todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y las lluvias de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas que fueron decreciendo hasta el mes 10. En el mes 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Y envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo.
todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Amén. Bueno, esa es la perícopa, abarca 2 capítulos. La lectura es sencilla, la hermenéutica también, es decir, la interpretación del pasaje es sencillo, no es complicado. Solamente vamos a hacer algunos comentarios según se considere pertinente en algunos temas de esta perícopa. Lo primero que vamos a comentar es lo que el capítulo 7 en el versículo 1 dice. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Delante de mí. Bueno, como contraste a ante Jehová, del capítulo 6 en el versículo 8, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cuál es la diferencia? Ante Jehová es la persona que está en la presencia de Dios, pero que aprende a mirar desde la óptica divina, aprende a mirar desde la perspectiva de Dios. Si Dios mira hacia allá, la persona que está en la presencia del Señor y aprende a mirar hacia donde Dios ve, esto es, hermano querido, un nivel espiritual digamos, un buen y gran nivel espiritual. Esto no se puede lograr si la persona no tiene una vida de oración, si la persona no tiene una vida de estudio de la palabra, porque la palabra es la revelación divina, y la revelación divina es la revelación especial de Dios, y esta revelación pues lo que pretende es mostrarnos la perspectiva divina. ¿Sí? Claro que la Biblia también habla de la perspectiva humana, pero nosotros no podemos quedarnos solo con la perspectiva humana. La perspectiva humana es nuestra consideración, la forma en que nosotros vemos la realidad, pero Dios nos revela en su palabra cómo ve Él la realidad. Entonces aquí sí se pone en contraste. En el capítulo 6, en el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es porque Noé aprendió a mirar desde la perspectiva divina. No obstante, en el capítulo 7, versículo 1, dice: porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Delante de mí, enfrente de mí, es la persona que está en la presencia de Dios para ser redarguida, para ser exhortada, para ser enseñada, para ser instruida. Delante es lo que significa ser confrontado por Dios. Pero cuando dice: he visto que eres justo delante de mí, todas las veces que tú estás en mi presencia y todas las veces que yo confronto tu ser, he visto que eres equilibrado, he visto que eres equitativo, he visto que eres justo, recto. Todas estas son sinónimos de la palabra justo o justicia. Lo segundo que vamos a considerar, pero antes de eso, aquí hay un testigo bíblico de lo que es delante de Dios
cuando la persona está en la presencia de Dios, es confrontado por Dios, pero aún así no hace caso a la confrontación. Vamos a ver un caso que está en Levíticos capítulo 10, versículo 1 y versículo 2, que son dos hijos de Aarón, Nadab y Abiud, que hicieron algo que no tenían que hacer. Dice el capítulo 10 de Levítico, versículo 1 y versículo 2. Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó. Antes de seguir adelante, para corroborar el testimonio que quiero dar, ese fuego extraño, mucho se ha dicho del fuego extraño, que qué era. Todo indica, aplicando una regla hermenéutica, cuando vemos el contexto inmediato posterior del pasaje, a partir del versículo 8 dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis al tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Muy seguramente ellos estaban ebrios a la hora de presentar este incienso, este fuego con incienso en la presencia del Señor. Volvemos al verso 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Verso 2, salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Notan ustedes el énfasis? Delante de Jehová, de delante de Jehová, murieron delante de Jehová. O sea, pecaron con los ojos bien abiertos. Hermanos, esto es práctico. Entender estas expresiones bíblicas nos van a ayudar a tener una practicidad en nuestra conducta cristiana, en nuestra conducta hacia Dios. Los hombres, los seres humanos que no quieren venir al Señor, que no aceptan el regalo de amor, de salvación, y desafortunadamente mueren sin el Señor Jesucristo en sus corazones, lastimosamente van al infierno. Pero déjeme decirle, van con los ojos bien abiertos, porque Dios, que no hace acepción de personas, que envió a su Hijo a morir por todos. Él no vino a morir por solo unos, Él no vino a morir solo por los elegidos, Él vino a morir por todos. Lo que pasa es que no todos vienen a Él, no todos aceptan ese regalo, esa provisión de Dios. Pero Dios, antes de que la persona muera, se asegura de ponerle avisos en el camino durante su vida, avisos de advertencias, le hace la invitación por una u otra manera, y el ser humano no tiene excusa. Entonces, hermano, eso es lo que significa ante Dios y delante de Dios. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, tenemos la pretensión de ser confrontados por el Señor, de que Él nos revele su voluntad, de que Él nos exhorte, nos instruya, nos redarguya. Las cosas que debemos corregirlas. Pero cuando una persona está constantemente delante de Dios, aprenderá a estar ante Dios. Y esa debe ser una petición en nuestras oraciones. Señor, permíteme estar ante ti. Amén. Y hay profetas, hoy por hoy he escuchado que se puso de moda profetas decir: vive Jehová en cuya presencia estoy. No saben lo que están diciendo. Están adornando algo, pero hermanos, hay que tener cuidado,
la forma en que nosotros nos expresamos, y es que no entendemos bien las expresiones bíblicas. Ahora, llama la atención que el Señor en el versículo 2 del capítulo 7 dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Entonces, por primera vez, aquí se menciona esto de animales limpios y no limpios. Dios hubo de haberle enseñado a Noé cuáles eran los limpios y cuáles no eran los limpios, ya que la lista de los animales limpios y no limpios aparece solamente hasta Levítico capítulo 11 y vuelve a aparecer esa lista en Deuteronomio 14. Pero resulta curioso, el verso 3 dice: también de las aves de los cielos 7 parejas. Entonces, a mí me llama la atención esto. Si usted me lo preguntara a mí y yo pudiese conjeturar, porque es una conjetura, pero hasta donde yo he estudiado, yo puedo pensar que el Señor no le dio la lista de los animales puros e impuros a Noé. Simplemente Dios traía las 7 parejas de animales limpios, entonces Noé iba entendiendo: estos son los limpios. Solamente traía una parejita de los no limpios, entonces no creo que le haya dado una lista a Noé. Pero estoy diciendo que también es bastante interesante y bastante curioso el que el Señor le diga que también de las aves de los cielos 7 parejas, a pesar de que en las aves también hay limpias y no limpias. Vamos a Levítico capítulo 11, por ejemplo, verso 13, dice: y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación: el águila, el quebrantahuesos, el azor, ahí hay algunas aves que no tengo idea cuáles son, el gallinazo, ese sí sé cuál es, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Y lo menciona, el murciélago está mencionado entre las aves, siendo él un mamífero. Bueno, esas son las cosas que Dios hace. Entonces, mis amados hermanos, recuerde que el que escribe Levítico con la lista de los animales limpios y no limpios es el mismo que escribió Génesis, es decir, Moisés. Entonces, para que la lectura tuviese sentido para los contemporáneos de Moisés y las generaciones por venir o las generaciones subsiguientes después de Moisés, para que la lectura tuviera sentido, Moisés dijo animales limpios y no limpios y se iba a sobreentender. Pero no creo que Dios le haya dado una lista a Noé. Dios mismo fue el que trajo los animales y más adelante lo vamos a ver. Entonces dice así: gloria sea al Señor. Bueno, que Dios mismo le trajo los animales, ellos... Verso 15, vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Bueno, entonces, vamos a explicar un poco sobre esto de los limpios y no limpios. Es vigente esta reglamentación verotestamentaria de la ley de Moisés, que nuestra dieta, hay algunas cosas que podemos comer y hay algunas cosas que no podemos comer. Eso siempre se ha preguntado. Bueno, vamos a tomar en cuenta que
el Señor le dijo a Noé que metiera unos animales limpios y que metiera unos animales no limpios. Los no limpios solo de a parejita, macho y hembra, pero los limpios iban 7 parejas. No obstante, una vez ellos salen del arca, y eso lo vamos a ver Dios mediante mañana con la ayuda del Señor, en la perícopa siguiente, que es el pacto de Dios con Noé. Vamos a mirar en el capítulo 9, verso 3, dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Entonces, sí, hay animales limpios y animales no limpios con un conocimiento que se le dio a Noé con el objeto de preservar las especies, pero no para imponerle una dieta. Podían comer de todo lo que viviera y se moviera. Entonces insectos se pueden comer. Ahora bien, para cuando Israel ya fue una nación, entonces la nación de Israel, el Señor le dice a la nación de Israel, están recién salidos de Egipto, de la esclavitud de Egipto. La intención es que ellos sean una nación, pero no cualquier nación. Voy a leer Éxodo capítulo 19. Capítulo número 19, gloria al Señor. Dice así el verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Le está hablando a quién? A la naciente nación de Israel. Y luego dice, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, como Él quiere que Israel sea una nación santa, es decir, separada, apartada, puesta aparte, que así como Dios es santo, sus hijos, su nación, su pueblo también lo sea, la santidad tiene que ver con el alma, tiene que ver con lo espiritual, mientras que la pureza tiene que ver con el cuerpo. Entonces no era coherente el que el Señor quisiera una nación santa solo de la parte espiritual. ¿Cómo se iba a saber cuál era la señal externa? Que ciertamente era una nación apartada, que ciertamente era una nación santa, una nación puesta aparte. ¿Cómo se iba a saber? Pues se iba a saber por la práctica que ellos tenían con sus cuerpos. Y aquí viene esto de la purificación, lo limpio, lo no limpio, lo puro, lo no puro, y está también lo santo y lo no santo. De manera entonces que la dieta para Israel era con esta intención, de que todos los pueblos que eran paganos hacían uso indiscriminado del consumo de toda clase de animales. Y por lo general, cuando se sacrificaban los animales para consumirlos, se sacrificaban a los dioses. Esto fue así desde tiempos antiquísimos, incluso hasta los tiempos del Imperio Romano, que Pablo utiliza allí una normatividad para la iglesia en Corinto, por ejemplo, para la iglesia en Roma, por ejemplo, ¿verdad? Sobre la comida, sobre la carne. Vamos a mirar un momentico si no estoy mal, es Romanos, capítulo 14. Voy a leer el versículo 3. Romanos 14, verso 3 en adelante. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno?
para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre el día y otro juzga iguales todos los días, cada uno plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso al día lo hace para el Señor, y el que no hace caso para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Y más adelante me voy a saltar unos versículos. Versículo 20 dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Aquí lo dice Pablo. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, hermanos, a ver, la historia es esta. Como Dios quiso que para la nación de Israel que fuera santa, también fuera pura, les estipula esta dieta. Viene nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo hace su obra principal en la cruz del Calvario, muere, resucita, y Él asciende, y luego está Pedro por allí haciendo un ayuno en la ciudad de Jope, o en Jaffa, que es actualmente el nombre que se le da a ese puerto. Es un puerto que es Tel Aviv, por donde entran todos los gentiles a Israel. Por ese mismo puerto entraba la madera que venía de las naciones gentiles para construir la casa de Dios en tiempo de Salomón. Por ahí siempre ha entrado los gentiles. Pedro, allí en Jope, ayunando, y quería levantar el ayuno, y mientras le preparaban algo, él sube a la terraza de la casa, y dice la Biblia que allí tuvo un éxtasis. Eso está en los Hechos. El éxtasis comprendía que él tuvo la visión que del cielo se desprendía un pergamino, y en el pergamino estaba toda suerte de animales impuros, o sea, no limpios. Y entonces oyó una voz que le dijo: Pedro, mata y come. Y él le dijo: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda o impura o no limpia he comido jamás. 3 veces tuvo que decirle la voz a Pedro que lo hiciera, y revertirle el concepto de lo inmundo, de lo impuro, de lo no limpio. El Señor le dice: no llames impuro a lo que yo he purificado. Lo que está haciendo el Señor aquí es trayendo de vuelta las leyes universales que dio a Noé. Eso lo vamos a ver mañana con la ayuda del Señor en nuestra próxima perícopa. Entonces, hermano, el Señor mismo le dice: he purificado. Claro, aquí tiene una escena preparativa para Pedro, que van a venir unos mensajeros desde Cornelio para que vaya con ellos a la casa de Cornelio. Y es verdad, tiene que ver con los gentiles el pasaje, pero tiene que ver con la comida. No me diga que no. Y yo digo no me diga que no, porque infinidad de videos y de enseñanzas he encontrado por la red negando que el episodio de Hechos de los Apóstoles capítulo 10 no tiene que ver con comida. Pero claro que tiene que ver con comida, porque si solo tuviera que ver con las naciones gentiles, entonces ¿por qué Dios no mostró en el pergamino toda clase de razas, ¿verdad? De lenguas, de pueblos, de naciones? ¿Por qué no mostró esa variedad? ¿Por qué la orden de mata y come? Era para que Pedro se despojara de este concepto preconcebido por la ley, y que el Señor quería enseñarle a Pedro que ya no estamos bajo la ley mosaica, sino bajo el código de ley cristiana.
en donde todo ha sido purificado. No obstante, lo que dice Pablo es que hay que cuidar al que es débil en la fe. Hay que cuidar al hermano que es débil en la fe. Las personas débiles en la fe se pueden ofender con cualquier cosa y hay que tener mucho cuidado con nuestros hermanos en Cristo débiles en la fe. Para la época de Pablo, repito, se sacrificaban en el frigorífico, se sacrificaban las reses, cuya carne se vendía en el mercado, pero siempre un día diferente se sacrificaba a los ídolos. Entonces Pablo en 1 Corintios recomienda todo lo que te vendan en la carnicería, de eso compra. No preguntes por causa de conciencia. Y luego dice, porque con acción de gracia el alimento es purificado, ¿verdad? Entonces, si algún hermano de Corinto veía a otro hermano que consideraba tener libertad en Cristo para comer carne, a pesar de que se lo sacrificaran a los ídolos, este hermano débil en la fe iba a poder estar ofendido, tal vez se podría apartar del Señor y el Señor iba a demandar esto de la persona más madura. Entonces la persona más madura espiritualmente debe tener cuidado de los hermanos más débiles en la fe. Pero para esto hay un par de pautas. ¿Cómo hago yo para saber si el hermano ofendido está tratando de imponer su visión del evangelio o realmente si es un hermano débil en la fe? ¿Cómo hago yo para saberlo? Bueno, lo mejor que se puede hacer es que el hermano, si yo veo que el hermano, aunque es débil en la fe, se está esforzando en correr esta carrera del cristianismo, esta carrera de la fe, si se está esforzando y se ofende con algo que yo pueda considerar tener libertad de hacer, entonces lo mejor es no hacerlo para cuidar a mi hermano, para que no me sea demandado a mí. ¿Me estoy dando a entender? Es decir, tú puedes comer carne, ¿verdad? Pero si comer carne es ofensa para un hermano que está esforzándose en la carrera contigo, mejor no comas carne, es lo que está diciendo Pablo. Ahora, pero si ese que se ofende no es alguien que corre la carrera conmigo, no es alguien que se esfuerza por correr, sino que simplemente es de esos que están al lado del camino, haciéndole zancadilla a los que sí corren, entonces en ese aspecto no estoy obligado para con ese hermano. El hermano lo que tienes que hacer es corregirse él y empezar a correr juntamente con él. Esas son un par de pautas que nos pueden ayudar como conducta cristiana, mis queridos hermanos. Entonces, esto de limpio y no limpio, el Señor aprueba que podemos comer ahora de todo. ¿Sí? Comer cerdo en la ley de Moisés, ahora podemos comer cerdo. Entonces, todo lo que se mueve o tenga vida es para vuestro mantenimiento, se lo dice el Señor a Noé, y esto ha sido estudiado como que han sido las 7 leyes universales que Dios puede con ellas cobijar a los pueblos que no son del pueblo de Israel. Bien, entonces vamos ahora con el contaje del tiempo, cuánto tiempo duró el diluvio, cuánto tiempo duraron ellos en el arca. Y para eso entonces en el verso 11 dice, en el año 600 de la vida de Noé. Entonces aquí puse el año 600, un año tiene 12 meses, lo que están en los cuadritos, los números son los meses. ¿Qué hago? Voltear un poquito para acá. Así. No, bueno, gloria a Dios. Son 12 meses. Hasta aquí esta línea fronteriza va a marcar el año 601 de Noé. Entonces aquí los meses, ¿verdad? Vamos a ir leyendo y vamos a darnos cuenta. Dice, verso 11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo lo tenemos aquí, mes segundo, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquí tenemos 17 días del mes,
Aquel día fueron rotas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos. Aquí nos está dando, hermano, una información que luego va a ser detallada en el capítulo 8. Ya sabemos que en el 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé, las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces, ¿qué significa eso? Que no solamente llovió de arriba hacia abajo, sino que de abajo hacia arriba también salió agua subterránea. Agua, dice, del gran abismo. Esto también ayudó a la inundación de la tierra. Bueno, nos saltamos hasta el verso 17 y dice: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Entonces tenemos desde el 17 hasta el 27 del tercer mes, ahí hay 40 días. ¿Cuándo terminó de llover? El 27 del tercer mes. No lo dice la Biblia, pero contamos. Recuerden, es Moisés el que está escribiendo, y para Moisés un mes siempre tiene 30 días. Entonces dice así, el verso 20 dice: 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Está hablando de 6,75 metros por encima de las cúspides de las montañas. Bueno, dice, murió todo hombre y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Bueno, esas fueron las consecuencias nefastas, ¿verdad?, de la mezcla que hubo entre ángeles y mujeres. Eso lo estamos recordando ayer. Vamos al capítulo 8, verso 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra. Este ya es el detalle de que se menciona en el verso 17 del capítulo 7, que 40 días duró el diluvio. Verso 2 del capítulo 8. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente. Entonces fueron detenidas el día 27 del tercer mes, 40 días después de que empezó. En el día 10 entró Noé en el arca. Entró Noé en el arca. Pero pasaron 7 días antes de que empezara a llover. Y luego dice en el verso 4, y reposó el arca, verso 3, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Entonces, al cabo de 150 días, ya vamos a ver por qué es desde el primero del quinto día hasta el primero del 10º día. Dice el verso 4, y reposó el arca en el mes séptimo. Mes séptimo, aquí tenemos el séptimo mes. A los 17 del mes, reposó el arca. Y en el 10º, mes 10º, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Entonces, como tenemos la referencia del 10º mes al primero del mes, retrocedemos 150 días y nos da el quinto mes en el primero del mes. Ahora sí, verso 6. Y sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé. 40 días después de este primero del 10º. El primero del 10º pasaron 40 días, que quiere decir al mes 11, en el 10º se completarían los 40 días. 40 días después de que se descubrieron las cimas de los montes, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió el cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Entonces tenemos que desde el 10º, él abrió la ventana, sale el cuervo, estuvo yendo y volviendo, pero también soltó la paloma. Verso 9, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie,
y volvió al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió la mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, es decir, hasta el 17 del 11. 17 del 11, la segunda salida de la paloma. Dice, esperó unos 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Pero no salió enseguida del arca, sino que esperó otros 7 días, es decir, hasta el 24 del 11. Estamos hablando de los meses y de los días del calendario bíblico. No se imagine que el mes 11 es un noviembre, porque ese es el calendario gregoriano, que no tiene nada que ver el calendario gregoriano con la Biblia. Sigue diciendo, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una rama de olivo en el pico. Pero luego dice el verso 12, esperó aún otros 7 días, es decir, al 24 del 11, 24 días del mes 11, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Entonces, verso 13 dice, y sucedió que en el año 601, la paloma no volvió el 24 del 11, pero nótese, sucedió, ellos no salieron del arca, hermano, porque dice en el año 601, es decir, pasó un mes, y luego entró el primer mes del año 601, y dice el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí la faz de la tierra estaba seca, estaba completamente seca. Y en el mes segundo, o sea, esperó un mes más, mes segundo, a los 27 días del mes se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú. Entonces ya fue la orden de Dios que en el 27 del segundo mes se secó la tierra y Noé salió del arca por orden de Dios. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Que todo empezó el segundo mes del año 600 de la vida de Noé. En el 10 ellos entraron en el arca, 10 del segundo mes. Y salieron el 27 del segundo mes del año 601. ¿Cuánto duraron ellos en el arca? Duraron 1 año y 17 días. Por ventura, si alguno quiere la foto de esa gráfica, con mucho gusto, solo si lo quieren, yo lo dejaría en el muro. Bueno, mis amados hermanos, entonces, para terminar, se trató de un diluvio universal. No fue un diluvio local, porque ahora sale Discovery Channel y sale History Channel con documentales diciendo que no, que era una inundación local. No fue una inundación local, hermano. Tanto la sentencia de Dios como la promesa de Dios después del diluvio corroboran que fue a nivel global. Dice el verso 4 del capítulo 7, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Y vea conmigo también en el capítulo 9, versículo 11, la promesa. Esto ya es cuando salieron del arca. Dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más a toda carne, con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces, esto fue un diluvio universal. ¿Saben? Hay 270 relatos sobre el diluvio universal por todo el mundo. No solo el relato bíblico, hay otros 270 relatos sobre el diluvio que proceden de todas partes del mundo. Eso que corrobora que ciertamente el diluvio fue un suceso histórico, verídico. Pero
afiancémonos nosotros en lo que es la Biblia, ¿verdad? La Biblia testifica del diluvio universal. Voy a leer en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la palabra de la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El mismo Pedro escribe su segunda carta en el capítulo 2, en el versículo 5, entonces lo dice de otra manera. En la primera dice 8 personas, pocas personas, a saber 8. Pero aquí lo dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, en total 8 con él, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y mire, el mismo Señor Jesucristo reconoce la historicidad del diluvio en Mateo, en el capítulo 24. Vamos a leer Mateo, capítulo 24. En el versículo 37 hasta el 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, a mi parecer, no sé a usted, pero nosotros estamos viviendo en los días de Noé. Mire usted, el día del orgullo gay. Mire usted cómo lo que hablábamos ayer, ese campo electromagnético que influye en los animales, la maldad del hombre se impregna energéticamente en los animales. Los animales están corrompidos, hermano. Hace poco por Facebook mi esposa encontró un video aquí en Colombia o en Brasil, no sé, de un perro con una gata apareándose, ¿verdad? Y ustedes saben que cuando el perro puede hacer una penetración, inmediatamente quedan pegados, y la gata estaba pegada del perro. Ahí está el video. Pero usted puede ir a YouTube, ahí encuentras tú perros con micas, ahí encuentras tú pingüinos con focas, ¿verdad? O sea, puedes buscar por YouTube violaciones en el reino animal, o sea, una especie con otra, hermano. Lo más extraño es que la hembra de la especie no se opone al cortejo del macho de otra especie. Esto es antinatural. ¿Por qué está sucediendo, hermano? Está sucediendo por la corrupción emanada de la humanidad, y se está corrompiendo la naturaleza aún más. No nos basta con contaminar el ambiente, con dañar la creación de Dios, sino que nuestra propia depravación hace también que la naturalidad en las especies se corrompa, igual que como está corrompido el ser humano. Estamos en los días de Noé. Nos está avisando esto, mis amados hermanos, que el Señor viene pronto. Claro que sí. Hoy más que nunca la venida de Cristo está pronta su regreso. Con la ayuda del Señor, mañana, hermanos, estaremos nuevamente 8:30 de la noche aquí para continuar con el estudio de Génesis. La perícopa que se nos avecina es tremenda, capítulo 9. Los bendigo en el nombre del Señor, mis amados hermanos. Mil bendiciones, un abrazo para todos, gloria al Señor. Amén.